3I Atlas, un cometa interestelar que viene de un lugar rarísimo del universo, que le ha pasado muy lejos a todas las otras estrellas, de donde se viene casi como si viniese dirigido hacia nosotros, que va mucho más rápido que cualquier otro cometa, que es más grande, que emite metales de una manera muy rara, que tiene una nube de gas extrañísima y gigante. Un objeto raro de entender en el cielo, un objeto que no solo está atravesando el cielo, además de una manera tan paradójica, que es que está del otro lado del sol, como si se escondiese, como si quisiese esconderse. Eso parece, no es así, por supuesto, pero eso es lo que se nos antoja. Y todas esas rarezas que no solo aparecen en el cielo, sino que además aparecen en todos los periódicos, y aparecen en todos lados, y aparecen en todas las teorías conspirativas, y aparecen como nuevo foco, una vez más, de esos tantos focos, de algo que viene del cielo para asustarnos. Y entonces eso a mí me trae de dos lugares distintos. Una, el físico, que fui de alguna manera, que estudió hace 30 años física, y que apenas conoce de estas cosas, o que apenas las recuerda, pero que me intrigan y me dan ganas de leerlas y de estudiarlas. Y eso he hecho, y eso quiero contarles, en primer lugar, todas las rarezas de este objeto, que son genuinas, son reales. Es un objeto muy raro, un objeto formidable, un objeto extrañísimo que justamente despierta muchísima curiosidad. Pero luego también toca mi otra parte, la de mis últimos años en investigación, que no es estudiar los objetos cosmológicos o los objetos astronómicos, sino nosotros mismos, nuestro propio cerebro, nuestras propias teorías, confabulaciones, nuestros miedos, nuestra compulsión a generar teorías conspirativas. Y estas dos historias se encuentran en 3I Atlas. Y aquí les quiero contar estas dos partes. Atlas es Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Es el último sistema de alerta de un asteroide que puede impactar con la Tierra. Hay gente, muchos telescopios que se dedican permanentemente a monitorear, explorando otra vez este miedo ancestral de que algo desde el espacio colisione con nosotros. Y ya hace un tiempo encontraron un objeto, y ese objeto ya tenía una cantidad de rarezas. Es primero importante señalar que no es la primera ocurrencia que se encuentra de esto, más bien es la tercera, y por eso este es 3I Atlas, porque ha habido un 1I Atlas y un 2I Atlas que aparecieron hace ya un tiempo. Los dos anteriores fueron Oumuamua y Borisov, fueron el 1I y el 2I Atlas, y este tercero es el que más ruido ha hecho. Todavía no tiene un nombre propio, pero es el que más ruido ha hecho porque es el más grande, porque es el que viene más rápido y porque es el más extraño. Por eso hay muchos científicos que están mirando esto, y por eso todos los periódicos y todos los medios tienen esto, que por unos días esta será la gran noticia. Pasan además algunas cosas. El 29 de octubre, el 3I Atlas llegará al punto más cercano al que se va a acercar al Sol. Y veremos que esa cercanía al Sol, que en realidad para este no es tanto, está lo que se llama una unidad astronómica y media, donde una es la distancia de la Tierra al Sol. Es decir, estará menos cerca del Sol de lo que estamos nosotros. No es que va a pasar en un lugar de unos hervores terribles. Estará más o menos entre nosotros y Marte, por ahí. Y luego seguirá camino, supuestamente, eso es lo que pensamos, y irá pasando y se irá alejando. Pero su lugar de máxima cercanía va a suceder el 29 de octubre. Esto además sucede con un poco de extrañeza también, o de rareza, o algo que parece ser una coincidencia, pero son esas coincidencias que terminan de despertar un montón de conspiraciones, que es que justo lo hace de manera, al mismo tiempo que ha pasado con un montón de ruido, también lo hace de manera muy discreta, porque pasa escondido en un lugar del cielo que nosotros no podemos ver, porque si aquí está el Sol y aquí estamos nosotros, el 3I Atlas está del otro lado. Y entonces entre el 3I Atlas y entre nosotros está el Sol, y nosotros, encandilado por nuestra estrella, no podemos verlo. Por eso, de hecho, y esto es otra cosa para mí de una belleza extraordinaria, las fotos, las mejores fotos que tenemos, que son fotos muy rudimentarias de este objeto tan raro, de gente o de objetos o de máquinas mirando al cielo, no han sido sacadas de la superficie terrestre, sino de Marte. Nosotros tenemos telescopios, ¿no? Cuando digo nosotros, digamos los humanos, tenemos telescopios desde San Pedro de Atacama hasta un montón de lugares que observan el cielo, pero también hay algunas cámaras, algunas mejores, otras peores, que están en la superficie de Marte o orbitando Marte.
Y la manera que nosotros los humanos hemos mirado el cielo para ver este objeto en este momento tan espectacular de su existencia, no es sentados con telescopios que miran desde la Tierra, sino desde cámaras que lo apuntan desde Marte. Entonces, primera pequeña extrañeza, cuando pasa en su lugar, en su momento álgido, en su momento cúspide, donde se acercará al máximo al Sol, lo hará en algún lugar en el cual nosotros no podemos verlo, pero en realidad sí podemos verlo porque lo podemos ver desde nuestras cámaras en Marte. El sistema solar es casi plano, no es plano. Tiene algunas, es decir, tiene una especie de extensión, como si se abriese un poquito, pero se extiende dentro de un espacio tridimensional en una región que es como si fuese un disco con poca anchura, ¿no? Con poca altura y muy extendido. Una de las cosas del sistema solar que más se aparta, y no fue por eso por lo que perdió su estatus de planeta, es Plutón, Pluto en inglés. Plutón está alejado de este plano en un ángulo de más o menos 17 grados. Es decir, va un poco más arriba a veces y a veces un poco más abajo desde el plano central en el cual se extiende el sistema solar. Casi todos los objetos que vienen de algún lugar del espacio y entran al sistema solar entran como desde arriba. Y eso tiene distintas razones, pero la más evidente es que si uno se encuentra con un disco y viniendo desde el espacio, es como muy probable que justo venga de direcciones en las cuales uno lo corta perpendicularmente, porque si vengo de casi todos lados, yo lo corto así. Es muy raro que justo venga exactamente en el mismo ángulo, en un ángulo hecho más cercano que Plutón, que es un elemento constitutivo de este sistema planetario. Bueno, 3i Atlas entra tangente al plano, como casi otra vez algo que parece muy deliberado, en el cual de todas las direcciones posibles entra el sistema solar en un ángulo que es de apenas 3 grados, o sea, casi plano respecto a nuestra estructura. Segunda rareza, porque la mayoría de los objetos que encontramos, cuando entran, lo hacen de manera perpendicular o medio diagonal, pero no entrando tangente, como si deliberadamente se acercasen al plano del sistema planetario. Casi todas las cosas, o muchas de las cosas que encontramos vienen de nuestra galaxia. Y la galaxia también tiene una estructura que es bastante plana. No es plana, pero es bastante plana y tiene un núcleo central. En ese núcleo central hay, en el corazón, en el núcleo de ese núcleo, en la parte como lo que sería el centro de la manzana, por así decirlo, hay un montón de actividad. Hay un montón de objetos, cosas que chocan, supernovas, agujeros negros, cosas que a mí se me escapan completamente. Pero digamos que está lleno de vida planetaria. Y arriba de eso, en esa esfera, hay un lugar mucho más vacío, en lo que por supuesto es el enorme vacío del universo, el enorme vacío del cosmos. En ese lugar pasan pocas cosas, porque hay menos choques, porque hay menos energía, y como pasan menos cosas, es todo más antiguo, porque es un lugar donde todo va más lento, donde se ha quedado todo un poco más petrificado, un poco más congelado, y donde cosas que vengan de ese lugar tan fósil y tan antiguo, de un residuo del residuo del universo, son muy raras de encontrar. Bueno, se imaginarán que de ahí viene 3i Atlas. 3i Atlas no viene del centro activo de la galaxia, del volcán, por así decirlo, de la galaxia donde se produce casi todo, sino que viene de un lugar muchísimo más antiguo. Y como viene de un lugar más antiguo, también uno piensa, supone, porque estas cosas no las sabemos, que trae cosas más antiguas. Y entonces, como es raro y como trae cosas más antiguas, y como además viene tangencialmente, y como además hay una extrañeza más, que no es que solo viene tangencial de un lugar raro, sino que viene muy rápido. La Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo, los planetas interiores como Mercurio se vuelven todavía más rápido, y este objeto se mueve aún más rápido, y se mueve mucho más rápido de lo que uno esperaría. Y entonces eso lo que presupone justamente es que no va a orbitar, no se va a quedar dando vueltas, sino que va a pasar como una especie de rayo, lo que se llama una órbita hiperbólica, porque la velocidad es tan grande que la gravedad del Sol no llega a atraparlo, es como que se pasó de rápido y se fue de órbita, no de órbita de la Tierra, sino de órbita del Sol. Entra rapidísimo, entra tangencialmente, viene de un lugar rarísimo. No solo eso, sino que además hace, o más bien escupe o expulsa cosas rarísimas también. La primera rareza es cuánta luz emite y cómo cambia esa luz en el tiempo. Cuando pasaba por Júpiter emitía una cantidad de luz, cuando se acerca al Sol, por supuesto, tiene que emitir más, porque eso se llama el flujo, está más cerca del Sol y por lo tanto rebota más luz y es más fácil de verlo. Pero de repente 3i Atlas empieza a emitir mucha más luz de la que uno esperaría por eso. Y eso
ya por eso dar más luz. ¿Qué está haciendo? Es como que encendieron la luz. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, eso no es tan raro porque justamente los cometas hacen eso. Por eso los cometas tienen su propia luz y la razón por la cual hacen eso es que están haciendo lo que se llama sublimación. Y la sublimación no es ni rendirse, ni abandonarse, ni darse por vencido en un partido, sino simplemente es transformarse de un sólido directamente en un gas. Porque en el espacio no hay líquidos y entonces los sólidos se vuelven gas. Ahora vamos a ver un ejemplo bastante conocido de eso. Eso es lo que hacen casi todos los cometas y por eso tienen esas colas tan extraordinarias y por eso han sido históricamente tan fascinantes. Lo raro, otra vez de Tracy Atlas, es que o sublima mucho, por así decirlo, o produce un montón de luz. Y no solo eso, sino que aquí también otra rareza es qué tipo de luz. La luz, esto ya es algo que es como sofisticado y difícil de entender, pero que lo podemos contar. La luz en realidad es una onda electromagnética y como una onda tiene como distintas componentes. Puede ir para arriba, para un costado, puede girar de una manera. Y eso es lo que se llama la polarización de la luz. Resulta, y esto es como uno de los grandes misterios, que casi toda la luz está polarizada en el mismo sentido. Casi todos los objetos, para ser más precisos, que nosotros encontramos, tienen una quiralidad o una simetría, una manera de rotar la luz que la hace rotar hacia un lado y no hacia el otro. De hecho, las moléculas de la vida tienen esa simetría, y esa es una de esas simetrías raras donde de repente es como que la izquierda es distinta a la derecha. Podría ser igual, nosotros estamos acostumbrados a que casi todo es igual, pero por algún motivo el universo ha elegido, por supuesto que no ha elegido nada, pero ha habido una suerte entre estas fluctuaciones de repente entre distintos futuros posibles o distintas realidades o escenarios o universos posibles, hay uno que es el que nosotros encontramos en el cual las moléculas y la luz, las moléculas hacen girar la luz en una dirección y no en la otra. Ustedes imaginarán también que yo no les contaría nada de todo esto si no fuese porque este fabuloso o extraordinario en el sentido de atípico y rarísimo, Tracy Atlas hace girar la luz en la dirección contraria a casi todos los objetos, a todos prácticamente que nosotros encontramos en nuestro universo cercano. Viene de un lugar rarísimo, viene rapidísimo, parece apuntar exactamente hacia nosotros y encima está hecho de una especie de elemento muy fundamental de la constitución de la materia que es raro en el sentido de que hace girar la luz para el otro lado. No solo esto, la historia no termina aquí, sino que en este último cúmulo de rarezas hay más de las que les voy a contar. La última tiene que ver con qué es lo que está haciendo mientras lo observamos. Y lo que hace, como casi todos los cometas, es sublimar. Lo raro es que Tracy Atlas empezó a sublimar muy lejos, en un lugar donde todavía debería estar todo congelado. Y la razón por la cual pasó eso es porque en vez de sublimar agua, es decir, en vez de convertir hielo en vapor, lo que sublima es dióxido de carbono, CO2. Es este hielo que uno usa para demostraciones o que se usa en alguna coctelería, que de repente uno lo saca del congelador y inmediatamente se convierte en vapor. Esa propiedad de otro tipo de gases que tienen un punto de fusión en el cual se convierten en gas mucho más rápido que el agua, hace que cuando esté más lejos de repente se convierta de sólido a gas. Es decir, lo que está emitiendo, escupiendo, transformando, de alguna manera formando parte de su cola, de lo que se llama el coma en un cometa, no está constituido por agua, como casi todos los cometas, sino por dióxido de carbono. Y la última rareza de todas tiene que ver con los metales. Los cometas también expulsan metales. Los metales abundan en el universo y abundan en el universo porque abundan en el final de las estrellas, abundan en distintas grandes estructuras donde se forman estos átomos que de alguna manera son el caldo de cultivo de todos aquellos átomos que han llegado a la Tierra para que en una sopa terminen formándose las cosas extraordinarias de la naturaleza. Pero resulta también en estas rarezas que de repente a este Tracy Atlas se le empieza o se le ocurre o decide otra vez entre muchas comillas, expulsar níquel y no hierro. Y esta es también una cosa que digamos que es muy rara y que es muy difícil de entender qué es lo que está pasando. Entonces tenemos un sistema que es mucho más grande de lo que tendría que ser, que llega mucho más rápido de todo lo que hemos visto, que de repente tiene un coma que es gigante y además que lo hace muy lejos. Desde Júpiter empieza a florecer y a brillar y a formar toda esta estructura de gases
tan espectaculares, que parece esconderse, que entra plano, que viene de un lugar raro de la galaxia, que encima tiene luz que está polarizada en el otro sentido, y es entonces, y justamente, un objeto fantástico. Fantástico en el sentido de, no fantástico de la fantasía, sino fantástico de asombroso. Difícil de entender, difícil de explicar. Y por eso hay 100 artículos científicos. Antes de sumergirnos en todo esto y de explicarle por qué yo creo que frente a estas cosas extraordinarias emergen todas estas respuestas rarísimas de miedos colectivos, de conspiraciones, de deseo de transformar esto en historias que son mucho más esotéricas de lo que en realidad son, déjenme decir dos cosas. Lo primero es que como ha sido siempre en la historia de la humanidad, frente a estos enormes cataclismos del cielo, no hay mucho que podamos hacer. En este caso, yo creo que no hay nada que deba asustarnos, no hay raro, es un objeto que es un poquito raro, va a pasar, se va a ir, va a dejar mucha sorpresa. Hay cosas por las que podemos conmovernos, hay cosas por las que podemos sorprendernos, incluido nuestra dificultad por entender cosas que nos parece que entendemos perfectamente. La ciencia está lleno de esto, está lleno de cosas donde de repente hay una observación que es rara, y es rara para todo lo que teníamos descrito en la ciencia. Eso no quiere decir que tengamos que apelar a cosas rarísimas, extraordinarias, esotéricas, simplemente que tenemos que mejorar nuestro entendimiento porque hemos visto por primera vez algo que antes no veíamos. Esto forma parte, de hecho, y es el corazón de la historia de la ciencia. Entonces, con esta introducción hecha de que primero no hay, creo yo, mucho que temer, esto queda grabado, ojalá no me equivoque. En todo caso, si me equivoco, creo que nadie me lo recriminará porque en todo caso habrá y será algo de lo que no tendremos mucho registro. Justamente por lo segundo, quiero decir, que es que en todo caso no hay mucho para hacer. Es decir, si fuese algo de este estilo, no hay muchos lugares donde meterse. Pero muy de lejos, enormemente muy de lejos, lo más probable es que simplemente sea uno de esos tantos objetos rarísimos, extraños, atípicos, de los que está poblado el universo y que nos hacen pensar, y nos hacen entender, y nos hacen mejorar nuestra ciencia, nuestra física, nuestra cosmología, nuestra astronomía. Entonces de esto vamos ahora sí a la psicología, a otro objeto extrañísimo que somos nosotros mismos, y esta historia tan larga de mirar al cielo, de buscar conspiraciones, de sorprendernos, de ese deseo a la vez tan contradictorio de querer ser los únicos, pero querer no estar solos, de tener miedo de que venga alguien, de tener el deseo de que venga alguien, de ver cosas donde no las hay, de buscar explicaciones inmediatas en cosas que son muy difíciles de explicar, de tener a la vez miedo y curiosidad, en fin, lo humano, y aquello de lo humano que emerge y explota desde siempre más que nunca cuando lo que tenemos enfrente es algo en el cielo y sobre todo cuando ese algo es un cometa. Esta explosión de respuestas psicológicas frente a una explosión de dióxido de carbono y de níquel y de hierro en el cielo tiene muchas partes. Y yo les quiero contar estas partes en 5 pequeñas historias. La primera de todas es el asombro. Es una emoción que Jonathan Haidt puso casi como en el principio de las emociones, ¿no? Es nuestra capacidad de conmocionarnos por algo, es nuestra capacidad de ser sensibles, es nuestra capacidad de ver algo y entender que ese algo es conmovedor. Y en algún lugar esa emoción pone sobre la mesa algo fundamental que es justamente nuestro límite para entender las cosas. Es poner de plano, es declarar que por más que uno haya leído, estudiado, conocido, sigue habiendo lugar para la sorpresa, sigue habiendo lugar para el asombro. Platón, y esta es una historia como todas, un poco discutidas, pero ponía el asombro justamente también en uno de los lugares originarios de la filosofía. Y a mí me gusta esta idea que el asombro es como la esencia de la motivación por el conocimiento, por el descubrimiento, y que empieza justamente en algo que nace en el desconocimiento. No saber algo pone en marcha todo un sistema cuyo primer anclaje, cuya primera revelación es el asombro. Me aterra el silencio eterno de esos espacios infinitos. Así resumía para mí mejor que nadie Pascal esta idea del miedo a una incertidumbre tan vasta, a una incertidumbre que no termina de ser, a una incertidumbre que toca justamente lo último esencial de la incertidumbre, que es el infinito. Este objeto
que viene de un lugar tan remoto, tan lejano que es imposible imaginar. Hay que ponerle unidades distintas, porque si uno lo pone en kilómetros son tantos millones de millones que son imposibles de pensar. Entonces uno lo pone en unidades astronómicas, pero después hay que cambiarlo a la galaxia. Nos da como una idea de lo vasto, de lo oscuro, de lo enorme que es el cielo. Y eso genera miedo, siempre lo genera. Es el miedo a la oscuridad, es el miedo a las cavernas, es el miedo a ese momento en el cual se apaga la luz y dejamos de ver. Lo segundo que aparece después del asombro, y esto de vuelta ocurre en cada uno de nosotros, luego la pregunta es ¿qué hace uno con esto? Es esa especie de también temor tan visceral que también describía Pascal a la incertidumbre. Cuando 3i Atlas aparece con sus rarezas, con esta manera tan particular de acercarse, de ese lugar tan oscuro y tan antiguo de la galaxia, a tanta velocidad, emitiendo partículas con muchísimo más volumen y además con ciertas rarezas de lo que uno esperaría, y además con algunas cosas muy extrañas, además como cómo polariza la luz. Genera asombro, pero después de generar asombro genera un enorme miedo. Un miedo muy esencial, muy canónico, que es el miedo a la incertidumbre. Nosotros, con el devenir de los años, pasamos de no entender nada a, al revés, pasarla a la ilusión contraria, tan equivocada como la primera, que es sentir que entendemos todo. Pensar que entendemos cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, cómo funciona la política, cómo funciona la electricidad, cómo funcionan los sistemas. Y cada tanto, en esa enorme vastedad del cosmos, en esa enorme magnitud o infinitud del espacio, nos recuerda, yo diría de manera tan bella y de manera tan poética, que en realidad lo que entendemos es muy poco. Y cuando eso pasa, pasa el asombro, y después lo segundo que pasa es el miedo y la incertidumbre. Algunos descarrilan por ese lugar, por el miedo y la incertidumbre, y eso se vuelve tan obnubilante y se vuelve tan dominante que nos hace ir a todo tipo de reacciones, que son las que veremos ahora, a veces muy exageradas, para justamente tratar de evitar vivir con esa incomodidad. La incomodidad de lo oscuro, la incomodidad de lo infinito, la incomodidad de lo eterno, la incomodidad de lo raro. Cuento esto explícitamente porque ahora veremos cómo intentamos buscarle sentido y cómo ese sentido a veces es más fácil de lo que uno piensa que ser. Pero creo que parte de la solución justamente es reconocer esa incertidumbre para estar cómodo con ella. Para entender que también parte de lo que uno aprende no es solamente entender cómo funciona el cielo y cómo funcionan las cosas, sino entender a no entender. Entender que uno tiene un límite en lo que conoce y que uno puede estar más tranquilo de lo que parece en medio de esa incertidumbre. El absurdo nace cuando uno busca sentido en un universo indiferente. Algo así creo que era lo que decía Albert Camus. Y creo que hoy vale la pena recordarlo, porque creo que justamente es exactamente lo que está pasando. Viene el asombro, viene el miedo a la incertidumbre, y es tan grande ese miedo que uno trata de encontrar sentido para encontrar una explicación que nos dé alivio, que nos dé sosiego. Y como muchas veces la explicación es mucho más complicada de lo que uno querría, como el universo no tiene la intención a veces que uno le asigna, como a lo mejor ese cometa que viene desde un lugar tan tangencialmente y que parece venir dirigido hacia nosotros, en realidad es completamente indiferente, pero nosotros estamos incómodos con eso y entonces queremos asignarle intención, asignarle significado. Y ahí empiezan en gran medida muchísimos de los delirios, muchísimos de las historias que son historias que en realidad no tienen sentido, son como una especie de adorno, son ficción, es literatura, pero que la hacemos de alguna manera y casi, sobre todo, para encontrar sosiego. Siempre hay un experimento que a mí me gustaba, que era como una especie de puntos que se mueven, ¿no? Y de repente esos puntos que se mueven para todos lados, hay uno que se empieza a mover y uno que se mueve como medio atrás, ¿no? Como que hace una cosa así, no son puntos que se mueven. Y cuando uno ve eso, inmediatamente uno le asigna significado e intención a eso. Uno dice es uno que está persiguiendo al otro o es uno que está tratando de escaparse del otro. Estas cosas en el universo suceden muchas veces al azar. De hecho, estos puntos muchas veces uno los deja moverse al azar y cada tanto pareciera que eso pasa. Y cuando eso pasa, y cuando uno encuentra entre tantas casualidades posibles una que parece sorprendente, uno empieza a asignar todo tipo de atribuciones. Es asignar sentido en un universo indiferente. Esto es una idiosincrasia humana. Pensé un rato porque iba a decir una virtud, pero creo que
es al mismo tiempo una virtud, pero también es un estigma. Esta especie de enorme habilidad para poder encontrar narrativas, para poder explicar cosas que son inexplicables, o para poder encontrar intención en cosas que no la tienen, para poder encontrar causalidad en cosas que son azarosas. Está en el corazón de la ciencia, pero también está en el corazón justamente de casi todos los delirios, de casi todas las paranoias. Entender, como casi siempre, esto mismo, entender que aparece el asombro, que el asombro genera incertidumbre, que la incertidumbre es tan incómoda que saltamos hacia conspiraciones o paranoias. Saber eso a veces puede matizar, puede tamizar, puede de alguna manera atenuar esta idea y volvernos más sensatos cuando lo único que ha pasado es un cometa rarísimo, de esos tantos que vuelan en el universo, que justo ha pasado un poco cerca de nosotros, un poco cerca entre comillas, porque más o menos está donde está Marte. El silencio eterno de esos espacios infinitos me aterra. Esta es otra idea que trajo Blaise Pascal, que se parece mucho a la de Camus, pero que tiene una salvedad, que es que no solo intentamos encontrar explicaciones de aquello que es incognoscible, de aquello que trasciende nuestra capacidad de entender y en cierta manera de ver y hasta de imaginar. No solo nos hace construir todos estos sinsentidos, sino que explica en aquello que también refiere a la incertidumbre, porque que es que nos da muchísimo miedo. Siempre ha sido un poco así la historia de la oscuridad, siempre ha sido así un poco la historia del cielo. Y la historia de casi todas las películas de ciencia ficción, de Alien, de la Guerra de las Galaxias. Y esto remite al último punto que quiero contar hoy, que es algo que creo que está en la esencia del deseo y del miedo, y que se proyecta también, por eso me parece tan fascinante esta historia que está pasando ahora, de una manera tan particular en lo que tiene que ver con nuestra contemplación del cielo. Estamos un poco, creo, cuando digo nosotros, digo los humanos, y los humanos no solo de ahora, sino históricamente, hemos tenido una cierta ambigüedad, o más bien ambivalencia, en nuestra manera, nuestro deseo con el que miramos el cielo. Uno lo mira y yo creo que a veces uno tiene ganas de que ahí haya algo, que haya otra cosa. Y esta es la manifestación desde las vidas extraterrestres, pero también los dioses y también la vida después de la muerte. Es decir, tiene que ver con todas las cosas donde uno quiere que esta especie de proyección de unos 70, 80, 50, 30, 90 años, según lo que nos toque, desde un lugar, un momento de la historia, en realidad sea un pequeño ápice de algo que es mucho más grande. Para mí eso responde a esencialmente un deseo de no estar solos. Nosotros como especie hemos estado siempre un poco solos. Nos hablamos con nosotros mismos, buscamos en otros perros, en las plantas, en mirar al cielo, pero no hemos encontrado cosas que escriban como nosotros, que tengan la inteligencia, que de alguna manera puedan explicarla y expresarla, hacer la poesía, hacer la música. Los pájaros cantan, lo encontramos justamente cuando uno lo encuentra, uno salta por eso, porque uno salta en eso porque por un lado nos quita cierta originalidad, pero al mismo tiempo nos quita soledad, es decir, nos da algo de compañía. Y esto que ocurre como especie también ocurre en cada uno de nosotros. Cada uno quiere como ser muy distinto, especial, hacer su propia historia, su propio lugar, su sentido. Pero también eso nos da como mucha soledad, ¿no? Y la expresión máxima de esa idea es la del héroe, la soledad del héroe. De Spider-Man, de Superman, del increíble Hulk, del Eternauta, de Juan Salvo, el Eternauta, quizá por sobre todo, ¿no? Cada uno de ellos tiene un poder que los hace únicos y distintos, pero al mismo tiempo que les da una enorme soledad. Entonces yo creo que nosotros cada vez que miramos al cielo, lo miramos con un poco de deseo de encontrar a alguien, de encontrar algo, de sentirnos menos solos, de ver un futuro más lejano del futuro magro que nos promete la vida biológica, de encontrar sentido a esa oscuridad eterna de la que hablaban Camus, Pascal y tantos otros y todos nosotros. Pero al mismo tiempo, y aquí aparece la ciencia ficción, nos da mucho miedo. Porque si viene alguien, que es lo que además pasa en las historias de los héroes, es decir, Spider-Man está solo, pero de repente viene su versión
el anti-Spider-Man y es un desastre porque se pelean, se matan, es otro que es tan fuerte como él, y entonces es una especie, desde la épica de Gilgamesh que pasa estas historias, ¿no? Que el que está solo ahí reinando en el mundo tiene un miedo tremendo, pero cuando viene su némesis, que es tan fuerte o tan poderosa o tan potente o tan inteligente como ella o como él, entonces pasan todo tipo de desastres. Cada uno de nosotros es ese pequeño héroe que mira al cielo y que quiere encontrar algo, pero al mismo tiempo quiere no encontrar nada. Más allá de creo, toda la insensatez que sale con la inminente aparición de este cometa 3I Atlas, tan extraño como objeto cosmológico, tan extraño como objeto físico, por todas las cosas que hemos enumerado, por cómo entra el sistema solar de manera tan tangencial, por la velocidad que entra, por de dónde viene en el corazón de la galaxia, por cómo su propiedad asimétrica de la materia, por esta cosa de que explota gas por todos lados, que explota más níquel que hierro. Raro, raro. Y esa rareza despierta asombro, despierta un deseo de que quizás haya algo, quizás haya alguien, quizás no estemos solos. Y al mismo tiempo despierta todos los miedos que con eso vienen. A mí me parece que a veces ordenar cada uno de estos elementos, de estas ideas tan constitutivas de lo que somos, nos sirve para reaccionar a estas cosas. Nos sirve para reaccionar cuando de repente aparece un planeta raro, pero también nos sirve para reaccionar frente a todo tipo de vicisitudes, desde las pequeñas hasta las más grandes de la vida. Por eso quise contarles esta historia, porque reúne cosas que están un poco en mi corazón, desde esa física que les contaba, que me llevó a mí a estudiar años, muchos años, con mucha pasión, con mucho ímpetu, de cosas de las cuales luego no ejercí, hasta algo que se fue convirtiendo en mi oficio, que es tratar de entender otra ciencia. No la ciencia de los objetos astronómicos y cosmológicos, sino la ciencia de nosotros mismos. La ciencia del asombro, la ciencia de la incertidumbre, la ciencia de la búsqueda del sentido, la ciencia del tratar de entender cómo buscamos desesperadamente algo o alguien ahí para sentirnos menos solos, pero cómo eso también a veces nos da tanto miedo. Y cómo, para cerrar y para terminar, entender todas estas cosas a veces nos alivia.